Las constantes violaciones y atropellos a los derechos humanos en el marco histórico a nivel mundial y en la actualidad, sobre todo en los países del tercer mundo, han generado diferentes planteamientos y posturas sobre cuál es la mejor forma de restaurar un orden social y político en el proceso de transición de un régimen absolutista a un régimen democrático o en la reconstrucción de una sociedad devastada cuando finaliza una guerra, o cuando se está en una mesa de negociación buscando un acuerdo para finalizar una guerra. Por otra parte, ¿cómo se puede lograr la reparación de daños a las víctimas de los grupos al margen de la ley y también, en muchos casos, de actores estatales? Un modelo de justicia a aplicar es la justicia transicional. En la justicia transicional juegan un papel importante las exigencias jurídicas que buscan proteger la dignidad de las víctimas y sus derechos. Es por esto que se respalda en la tesis de otorgar cierto perdón a los responsables de violaciones masivas de los derechos humanos, siempre y cuando se otorguen de manera individual, proporcional y que sea responsabilizante, es decir, que estos hechos no quedan impunes. Colombia, una historia de violencia. El conflicto interno en Colombia tiene unas características muy particulares que lo hacen complejo. Primero, es un conflicto de más de 40 años, lo que dificulta la tarea de lograr una paz duradera. Segundo, la intervención de varios actores, Estado, guerrillas, el FARC y grupos paramilitares. Tercero, la combinación de los dos primeros factores genera muchas discusiones sobre cómo catalogar el conflicto, más puntualmente si se debe hablar de guerras civiles, terrorismo o guerras en contra de la sociedad. Cuarto y último, pero no menos importante, la dimensión del drama que viven a diario las víctimas de conflicto. Es necesario entonces crear una nueva legislación que dé mayores herramientas para la consecución de la paz, la reincorporación de los actores armados a la sociedad y la reparación de víctimas, pero sin la adopción de la fórmula de perdón y el olvido. Colombia se encuentra hoy en un proceso de negociación con grupos armados en búsqueda de lograr una paz duradera. A través del diálogo se pretende encontrar una salida negociada al conflicto y dar paso a un proceso de transición democrática durante el cual se implemente un modelo de justicia transicional que a su vez garantice justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de conocer la verdad y obtener reparación por el daño que les ha dejado esta interminable guerra. El paso de un contexto de violencia a un contexto de paz en Colombia es complejo, dados los antecedentes de procesos similares del pasado que han generado incredulidad y escepticismo tanto en la comunidad nacional como internacional. La cuestión es, ¿qué tanto soporte constitucional y legal tiene el país para utilizar este esquema de justicia? ¿Y qué tan preparado está nuestro sistema jurídico para enfrentarse a un escenario basado en el modelo de justicia transicional? Una de las principales funciones de la justicia transicional, dado el creciente fenómeno de desplazamiento y el abandono forzado a causa de la violencia, en el año de 2011 se expide la Ley 1448 denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el fin de indemnizar a las víctimas y a los desplazados del conflicto interno armado. Este proceso de devolver las tierras despojadas y abandonadas se realiza bajo los postulados de la justicia transicional, que buscan que Colombia pase de un contexto de violencia a uno de paz, con una democracia participativa e incluyente. Para el año 2012, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 01, una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Como base fundamental de su aplicación, se pretende facilitar la solución que ponga fin al conflicto interno armado y permita el logro de una paz duradera y sostenible. Busca entregar mecanismos efectivos para hacerle frente a violaciones masivas de los derechos humanos, que en el caso de la justicia ordinaria ha tenido poco éxito. La paz ocupa un lugar principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución. El preámbulo y el artículo segundo la establece como un fin esencial del Estado. El artículo 22 ordena que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Así, el desarrollo de la noción de integralidad, que debe enmarcar la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y el establecimiento de bases muy firmes en el orden constitucional, permite avanzar en un modelo de justicia justo para la transición.
Queda claro que el modelo de justicia transicional es un mecanismo que permite alcanzar una paz duradera, pero es un trabajo colectivo de nación. No solo el Estado y los grupos al margen de la ley tienen esa responsabilidad. La población civil debe involucrarse y aceptar el proceso de manera responsable, seria, pero sobre todo admitir que la paz nos concierne a todos.